Y entonces, atribuciones de la Asamblea Legislativa, dice, son aprobar su presupuesto, ejecutarlo, ellos pueden nombrar y remover a su personal. Mm, O sea, les decía que se elige a su directiva y su directiva es la que elige, ¿no? A su personal de apoyo. Tienen ellos normalmente, sobre todo tanto las comisiones como las directivas, tienen personal. Ahora un diputado suelto, no estoy seguro, pero los directivos sí tienen secretaria, tienen asesores, abogados, ¿no? Que les ayudan en el tema de las leyes y todo lo demás. Fijar su remuneración, o sea, ellos fijan cuánto van a ganar de acuerdo al presupuesto que se les asigna, pero no puede ser superior al vicepresidente. De todas maneras, ronda los 22,000, ¿no? Dictar e interpretar del hogar las leyes, elegir a los miembros del órgano electoral, eso les decía, por 2/3, sale una convocatoria, se da examen escrito, examen oral. Primero es el calificación de méritos, luego examen escrito, y los que sobreviven a la calificación de méritos y el examen escrito pasan al examen oral, ¿no? En el examen oral tiene una puntuación, pero esa puntuación, por decir uno, dos, los que tienen, digamos, 100, 90, yo qué sé, no se elige a las mejores notas, lamentablemente, ¿no? De todos los que han sido calificados, digamos, se han presentado, yo qué sé, se presentan hartos, 200, 300, 400, pero al final llegan unos 20, ¿no? 20, llegan obviamente los que cumplen con los requisitos, porque los requisitos son estrictos, ¿no? Tienen que tener experiencia, por ejemplo. Para ser del órgano electoral plurinacional, tenían que haber sido del tribunal departamental o tener alguna experiencia en elecciones. Entonces califican pocos, digamos unos 20, y de los 20 eligen a los 6, pero una plancha, ¿ya? Se ponen de acuerdo entre los diputados, cuál será el criterio y eligen ellos, ¿no? Por elección, por 2/3 eligen. Y también seleccionan a los candidatos y a las candidatas. Es lo mismo para el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Lo mismo en ese caso, ¿no? En ese caso, y lo mismo, sale una convocatoria pública, se presentan, tienen que ser abogados, tener experiencia en su área, por ejemplo, en derecho constitucional, tener mínimo 8 años de experiencia laboral, formación en posgrados, maestrías, o sea, tienes unos requisitos que cumplir, te presentas, se da examen escrito oral, y por ejemplo, en el examen escrito han reprobado algunos abogados o jueces incluso, ¿no? Escrito, luego los que se filtran pasan al oral y luego los elige, ¿no? Los selecciona la asamblea y luego nosotros votamos, ¿no? Estos, en el caso del órgano electoral plurinacional, no se vota. Lo que se decide luego de que decide la asamblea, estos no se vota, se elige y se los posesiona. Estos del órgano de justicia, sí, sí les votamos, ¿no? Eso nosotros elegimos. Sale una convocatoria, califican méritos, dan examen escrito, dan examen oral, tienen que tener, digamos, experiencia laboral. También dice, tienen que ser de origen indígena, mujeres, tiene la constitución o la convocatoria permitir que sea, digamos, amplia la representación, pide, ¿no? Que tengan, que sean mujeres, saca en la convocatoria, ¿no? Y en la forma de elección lo mismo, y luego de eso nosotros votamos, ¿no? Finalmente a los de todo lo que es justicia se elige. Ha habido un caso, usted sabe, de los autoprorrogados, ¿no? Durante el gobierno de Arce, el gobierno de Arce
ha gobernado más, como no tenía fuerza en el Parlamento, porque tenía la posición de Evo, tenía minoría y ha decidido gobernar con el órgano judicial, o sea, por medio de los ministros de Justicia, Lima y otros, lo que ha hecho es eh, puros amparos constitucionales, yo qué sé, han suprimido, han delimitado obviamente ilegalmente, las atribuciones de la Cámara de Diputados y él se dedica a gobernar, ¿no? Con los tribunales de justicia. Eso da lugar, ustedes saben, han debido escuchar, aquí hay una prórroga, porque algunos senadores cuando había convocatoria han observado que no les han permitido participar, o sea, han hecho una serie de artimañas políticas para que no hayan elecciones y se han prorrogado un año. Luego del año ha habido elecciones, pero han seguido observando en algunos departamentos, por ejemplo, en Pando, en Beni, se van a dar cuenta, porque esto van a exponer, que ahorita el Tribunal Constitucional tiene 9, porque hay uno por departamento, pero solamente hay 4 electos, porque luego de que se han llevado las elecciones no se eligen todos los departamentos, porque en algunos departamentos no se ha podido llegar, porque seguían los candidatos haciendo observaciones, queriendo hacer caer la elección para que sigan los autoprorrogados, ¿no? Entonces, se ha decidido llevar la elección, luego se los ha destituido, se les ha hecho proceso, se los ha sacado a los que se han autoprorrogado, pero han quedado en minoría el Tribunal Constitucional, o sea, no está funcionando ahorita de manera adecuada, no tienen todos los tribunos, ¿no? Todos los magistrados, apenas hay 4. Y también pueden crear nuevas unidades territoriales, o sea, por ejemplo, el Alto, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? El Alto se ha dividido de La Paz, el 85, antiguamente era un subalcaldía, pero como, digamos, ha ido creciendo y La Paz no le da mucha bola, han decidido, digamos, dividirse para ellos manejar su presupuesto y demás, ¿no? Entonces, se ha dividido y para que se pueda dividir un territorio, se pueda crear una nueva unidad territorial, tiene que haber una ley y eso el Alto tiene. Pero el Alto, digamos, es un municipio en realidad pequeño, casi todo es urbano, un territorio, este, y todo y ha ido robando partes a todos los municipios, ya a Biacha, a Pucarani, para poder constituir el Alto, ¿no? También otra de las atribuciones es aprobar el plan de desarrollo económico presentado por el órgano ejecutivo. Entonces, esa es una gran deficiencia actual, ¿ya? Porque el gobierno presenta un plan de desarrollo, el órgano ejecutivo. Por ejemplo, del ARCE se llamaba producir para sustituir las exportaciones, ¿no? Sustitución de la exportación, ese se llamaba su plan. Ellos han hecho una serie de inversiones, claro que corrupción, para construir, digamos, varias empresas y que les recomiendo que entren con su cuenta institucional, así no los tengo que admitir, ¿no? Porque ahorita varios están con su cuenta personal y están admitiéndole. Entonces decía, se llama producción para la sustitución de importaciones. Ese era el plan de desarrollo del anterior gobierno. ¿Cuál era su idea? Generar empresas en el país para que generen producción y de tal manera que dependamos menos de los productos externos. Bonita la idea, pero los hechos ha sido pues un nido de corrupción, por eso está preso el ex presidente de MAPA, porque lo que hacían con el hijo de Arce era contratos con empresas para que hagan plantas de fideo, de arroz, o almacenes, de papas fritas, yo qué sé. Pero esas empresas para adjudicarse la obra obviamente tenían que pagar pues porcentajes, ¿no? Y lo que ha generado una alta corrupción. Han hecho, no solamente en MAPA, también en varios sectores, ¿no ve? Han querido producir diésel a partir de aceites,
O sea, biodiesel han debido escuchar. Hay una planta en el Alto, imagínense una planta en el Alto, o sea, cosa de locos. ¿Cómo pueden poner una planta de biodiesel en el Alto? Si en el Alto no hay ningún tipo de producción agrícola, porque se requiere para esas plantas alta que tiene experiencia, mucha experiencia en Brasil, pues requieres harta producción agrícola porque se trata de convertir el aceite en diésel. O sea, primero tienes que conseguir plantas que no siempre pueden ser comestibles, pero que den mucha producción de aceite y a partir del aceite producir combustible. Parece bonita la idea, pero poner el alto es lo más ridículo de la historia. Íbamos a transportar, o sea, el aceite al alto y luego lo íbamos a convertir en diésel, más iba a costar ese transporte que producir el mismo diésel, o sea, es ridículo. Y obviamente, ¿por qué lo han hecho? Porque ahí había una tajada muy importante, ¿no? Y esa planta está paralizada, han hecho en fábrica de tubos, o sea, harta empresa, ¿no? 40 empresas, todas deficientes, todas en quiebra, todas han sido un nido de corrupción, con lo cual la familia del presidente Arce se ha beneficiado con esos contratos, se han hecho obviamente las infraestructuras. Hemos ido a visitar el año pasado, hace 2 semestres, con estudiantes de sistemas, la planta, por ejemplo, de fideo, arroz, el molino en el Alto que había hecho el mapa, que estaba en fase de montaje. Pero ahora hay que ver si esa infraestructura está trabajando o está paralizada, porque también construir en lugares no muy óptimos, porque más le interesaba la tajada que en realidad si es o no viable la planta, ¿no? Pero mal que mal tenían un plan, ¿no? O sea, su plan era sustitución de importaciones, pero este gobierno totalmente improvisado, no tiene ni un plan, o sea, no conocemos una sola hoja del plan de desarrollo, ¿no? Y el plan que han presentado, por ejemplo, para la candidatura a la presidencia ha sido elaborado en ChatGPT, ¿no? Porque lo han pasado por la IA y los que han revisado decía que el 90% era IA, o sea, ni siquiera se han dedicado a pensar un poco, se han reunido el presidente, el vicepresidente y segundamente el Cerimedo, ¿qué van a hacer, digamos? ¿Qué es lo que proponemos al país? O sea, le han dado al ChatGPT, el ChatGPT les sabe decir el 50-50, eso han repetido como loros, y por eso cuando han entrado, ni atrás ni adelante, ¿no? Porque no tienen un solo plan, todo han improvisado, los ministros han improvisado, y les está yendo como les está yendo, porque encima de que no tienen plan, son malos, ¿no? Porque ya ha pasado 9 meses, no hacen el mínimo esfuerzo por mejorar la situación, es un ejemplo, ¿no? Aprueban también el presupuesto, es otro ejemplo del mal manejo del gobierno, porque el presupuesto lo presenta el Estado, también aprueba el endeudamiento, el control y la fiscalización de recursos de crédito público. O sea, se han visto que el gobierno solicita créditos, sobre todo ahora para compra de combustible, y esos créditos sí o sí tienen que ser aprobados por el órgano legislativo. Ha habido un caso, bueno, presidenta Áñez, que eh, se ha prestado recursos del en realidad ha pedido del Banco Mundial un presupuesto que era como un derecho, más que un crédito, era que como tú para ser miembro del BID, del CAF, del Banco Mundial, das una cuota, ¿ya? De, yo qué sé, 200 millones de dólares o 300 millones de dólares como socio de esos bancos, ¿ya? Y ese dinero que han dado todos los países ha sido como el capital de arranque del banco. Y ese mismo dinero, obviamente, prestan a otros estados y luego corren intereses. Y ese dinero que han dado los estados ha ido creciendo porque es como cualquier banco, no te regala, te presta. Y Bolivia, obviamente, al ser miembro, ha dado una cuota para poder ser miembro del banco, por decir 200 millones o yo qué sé cuánto será, 300 millones de dólares. Y como había crisis en la época del COVID, la presidenta ha pedido que esa cuota, parte de esa cuota, se la devuelva porque ese derecho tienen los estados, ¿ya? Digamos, he prestado 300 millones de dólares, ese dado como cuota para ser socio del banco. He dicho, devuélveme 100 porque necesito dinero. Y ya le han devuelto, ¿no? Porque es el derecho de cualquier estado, pero nuestra constitución dice que todos los endeudamientos
en materia de presupuestos pasan por la Asamblea. Y han hecho un escándalo terrible ya, el MAS, un escándalo terrible. Le han acusado de que ha malversado sus recursos, de que no ha sido aprobado. Yo me acuerdo que le han hecho devolver el crédito. Pero devolver no es tan fácil, pues, porque obviamente te prestan o te dan el dinero y para devolver tienes que pagar un interés. Entonces, le han hecho pagar el interés, todo un zafán charma. ¿Por qué? Porque lo que ellos querían era hacerle quedar a la presidenta, pues. Luego ha entrado Arce, igual nomás ha pedido el dinero, igual no ha pedido permiso al Congreso, o sea, el objetivo era fregarle a ella, ¿no? Del MAS. Ahora, ustedes saben que con todo el tema de la crisis, hay harto crédito que estaba en curso que no le han aprobado al Arce porque era choro. Y eso ha sido motivo, digamos, de que se agudice la crisis y porque él vivía del préstamo, uno, y dos, invertía mal, pues, hacía empresas fantasmas que primero no funcionaban y segundo, él controlaba con sus hijos y se enriquecía, digamos. Pero este gobierno lo está haciendo igual o peor, porque todo ese crédito que se ha descongelado, porque se ha descongelado el crédito, porque había varios créditos que no se ha aprobado, porque era ladrón el Arce, ahora lo han aprobado, pero como estamos viendo por los cursos, sigue la escasez y habría que ver cómo se va a manejar ese crédito. O sea, la deuda, pues acá del país ha crecido en estos 9 meses de gran manera porque todo el crédito que estaba congelado lo ha aprobado para que tenga recursos el gobierno para que pueda importar diésel. Se ha levantado la subvención, pero seguimos sin diésel, o sea, así peor el remedio que la enfermedad, como les decía, ¿no? Entonces, ¿qué será de eso? Se sabrá o estará en manos del Cerimedo o de la primera dama, ¿no? Tienen que aprobar medidas económicas estatales, aprobar la contratación de empréstitos, rentas, aprobar el presupuesto general del Estado. Ese es también otro problema del gobierno, ¿ya? Otra muestra de su improvisación, de su grado de improvisación. El presupuesto general es la planificación del gasto, ¿no? O sea, yo les he dicho que no es que el dinero los recursos del Estado lo gasten lo que te dé la gana. Tiene una planificación, o sea, todos presentan un POA, un plan operativo anual, que es cómo vas a ejecutar el gasto. Y se hace con anticipación de un año, ¿ya? Toda unidad, desde el centro de estudiantes hasta el ministerio, o sea, todas las unidades del Estado, por más pequeñas que sean, tienen que planificar el gasto, cuántos gente van a contratar, qué material van a comprar, qué obras van a hacer, las alcaldías, qué servicios tienen que pagar, todo está presupuestado, ¿ya? Y sin tener un presupuesto, no puedes tú ejecutar el gasto. O sea, sí o sí tiene que ser presupuestado. Y el presupuesto general del Estado lo presenta al órgano ejecutivo para su aprobación. O sea, ahí está todo el gasto del Estado, en qué se va a gastar, qué obras se van a hacer, qué bonos se van a dar, absolutamente todo. Cuánto van a poner de subvención para el combustible, todo, ¿ya? Es una planificación general, cuánto le corresponde a las universidades, cuánto a las alcaldías, cuánto a las gobernaciones. Y por si acaso nos piden, nosotros, yo por ejemplo, que estaba director del curso básico, hacía mi POA, presentaba, o sea, todos presentamos en digital para que el gobierno lo compile y presente, o sea, este presupuesto general tiene el gasto de todas las entidades del gobierno, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y el gobierno planifica ya lo macro, ¿no? Policías, profesores, militares, empresas públicas, o sea, alcaldías, gobernaciones. El presupuesto macro lo maneja el gobierno, el Estado, bonos, yo qué sé, empresas públicas. Y eso lo manda al órgano ejecutivo. Se aprueba a nosotros, nos daban tope, ahorita están elaborando, ¿no? Los presupuestos, el 31 de agosto. Los directores deben estar ahorita locos presentando presupuesto, porque tienen la siguiente semana para presentar todo el POA, ¿no? Todo el presupuesto. Luego pasa al Consejo Facultativo, al Consejo Universitario y luego al Ministerio de Economía y Finanzas. Luego se manda de todas las instituciones al Estado, el presupuesto lo organiza y lo arma el gobierno central, luego va a la Asamblea y la Asamblea lo considera en un término de 60 días.
a partir de su presentación. O sea, tiene la asamblea 60 días para aprobarlo o rechazarlo. En caso de no ser aprobado, esto ha puesto la Constitución, es hábil también el que ha hecho la Constitución. Ahí está, se nota las manos del Linera, ¿no? Se nota del Linera a su mano, ¿no? Entonces, si no es aprobado, el proyecto se aprueba automáticamente. O sea, ¿qué hacían el gobierno del MAS? Pedía, armaba, pero presentaba lo último, ¿ya? Digamos que se tiene que aprobar, obviamente, en la gestión en curso, por decir, se tiene que aprobar hasta el 31 de diciembre, pero hasta que termine la última sesión, por decir, no es 31 de diciembre, ya hasta el 15 de diciembre que se cierran las sesiones del Parlamento, lo presentaba faltando 2 semanas, primero de diciembre o la última semana de noviembre, de tal manera que a los diputados no les dé el suficiente tiempo para discutirlo, y si no lo discutían, se quedaba aprobado tácitamente. Se jugaban con los plazos. O como el vicepresidente no era su enemigo, el Choquehuanca no era su enemigo del Arce, era su cómplice del robo. Entonces él se lo guardaba, nunca pasaba a las comisiones, pasaba faltando poco tiempo, y ya no tenían tiempo y se aprobaba. O sea, los últimos años del gobierno de Arce, vean ustedes una realidad que es triste. Por eso, digamos, todos los políticos son choros, yo digo. En los 5 años del gobierno del Arce no se aprobó ninguno, no se ha discutido ningún presupuesto. Todo se aprobó mañosamente porque lo han presentado a último momento, porque sus diputados, digamos, bloqueaban, o sea, no dejaban discutir, las comisiones se lo agarraban porque la comisión de economía era del Arce, ahí se quedaba, no salía, salía un día antes, ya no había para discutir, se aprobaba, ¿vean? O sea, las mañas. Pero ahora estamos mucho peor, de Guatemala a Guatepeor, como dicen, o sea, ahora ni siquiera presenta. Les cuento que el presupuesto del año 2026 no se ha presentado. Seguimos trabajando con el presupuesto de Arce. Lo ha presentado el ministro de Economía, que es el famoso capitán antiinflación, pero un fraude, es Espinosa. Recién lo ha presentado. Abril, imagínense, tenía que presentarlo el año pasado. Digamos, se le ha dicho, sí, es que estamos iniciando el gobierno y estamos viendo y déjenos un tiempo. Se ha tomado hasta abril, 4 meses para presentar un presupuesto general que en realidad es armarlo, porque cada instancia, les decía, en función al tope que te dan, arma el presupuesto. Ahora este año, ¿qué harán? O sea, habrán dado topes para llorar, digamos. Mal que mal eran ladrones, pero planificaban. Ahora ni planifican, digamos. Están realmente en manos de quién hemos ido a parar. Es realmente como para imputarse y para llorar, digamos, porque realmente encima de ladrones son inútiles. Eso les digo, el gobierno, ¿no? Pero, digamos, cumpliendo con los plazos, ahora todas las instituciones quieren presentar hasta el 31 de octubre y hasta la primera semana de septiembre, primero o segunda semana de septiembre, porque ese plazo lo fija el Ministerio de Economía. Digamos que sea hasta el 12 de septiembre, todas presentan y luego los revisa y lo arma el gobierno central, de tal manera que hasta el 1 de octubre, o el 1 de octubre, yo diría el martes 29 de septiembre, o sea, tienes que hacer con anticipación, o los últimos días de septiembre o los primeros días de octubre, tiene que estar ya en el Parlamento. Para el Parlamento lo discuta o octubre y noviembre, y en diciembre ya tengamos el presupuesto aprobado para el siguiente año. Ese es el curso que debe seguir. Pero veremos si lo hacen, porque ahora lo han censurado al ministro de Economía por soberbio. Y hay otro ministro, y ese otro ministro tiene que hacerse cargo de armar todo el presupuesto. O sea, tampoco es ciencia oculta, pero porque sabes tú cuánto ingreso tienes, y en función del ingreso se planifica el gasto. O sea, no puedes gastar más de lo que tienes. Eso es, como se dice, algo sencillo. Sus papás, ustedes mismos, yo que se tienen mesada y saben, digamos, el límite de gasto, sus pasajes, planifican, digamos, su almuerzo, yo que sé, algún gusto extra, posiblemente, pero planifican su gasto, no están gastando así a ciegas. Si es algo tan sencillo, el gobierno tiene que ser igualito, si no puedes planificar más el gasto. Si no planificas, entonces tú gastas
sin control, y es lo que está haciendo el gobierno, porque obviamente no ha planificado. Y yo les digo, no es que están iniciando ayer. Yo he sido director, tengo experiencia, he trabajado en varias instituciones, y les decía, y yo planifico ese gasto al detalle, pero ellos están 20 años, pero parece que estuvieran recién ayer iniciando, y es porque son muy choros, yo digo, no son, yo digo que son muy vivos, ¿no? Son hechos los onzos, pero son muy vivos, ¿no? Eh, Algo más del órgano legislativo es aprobar los enajenación de bienes de dominio público. Yo les decía, tenemos el predio de la Colombia y no sé, nadie lo puede vender, no se puede, los, los bienes de dominio público no se pueden embargar, no se pueden vender. Por ejemplo, tenemos a nuestro cargo la Colombia. No pueden quitarte porque es un bien de dominio público, no es tuyo. Está a tu cargo, te han asignado a ti, a la Facultad de Ingeniería, pero no es que sea de la facultad, es del Estado solamente, que tú estás al cargo de la administración, ¿ya? Y alguien, digamos, quiere, algún vivo no falta, quiere hacerte un proceso y decir, eso es mío y me pertenece, no se puede, ¿no? No se puede enajenar. La única manera que aprueba la enajenación de bienes es el asamblea. Ha habido un caso, por ejemplo, ha habido crisis en las universidades, no tenían recursos. Beni, por ejemplo, las universidades del interior, Beni, tienen hartos predios, ¿ya? Rurales, grandes. Yo he ido a un congreso, enormes tienen, ¿no? Y ellos, por ejemplo, tenían problemas presupuestarios y querían vender un terreno y han tenido que tramitar una ley para poder vender. O sea, no se puede vender a menos que se tramite una ley. Y obviamente también tienen que ratificar los tratados internacionales. O sea, por decir, nos hemos unido al Mercosur, que es un tratado que permite el intercambio de comercio entre todos los países miembros. O sea, el Mercosur son miembros Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, y entre los Estados miembros, sin tener tanta traba burocrática, podemos intercambiar bienes, compra y venta, tenemos libre tránsito, tenemos el pacto andino también, o sea, ustedes pueden ir a Argentina, a Brasil, a Paraguay con sus carnet, no hay necesidad de tener, eh, ¿qué se llama eso? Pasaporte. Obviamente tiene un tiempo límite que es 90 días, luego de que pase ese tiempo tienes que tramitar una visa, pero puedes ir por viaje, por turismo, hasta 90 días y permite el libre tránsito de personas y también de mercadería. La mercadería que tiene bien de Argentina aquí o de aquí a la Argentina, por ejemplo, llevamos nosotros banano, piña, tiene preferencia arancelaria frente a otros países. Para eso es un bloque económico, ¿no? Y también, digamos, si quisiéramos exportar aceite, carne, yo qué sé, y para un mercado asiático, podemos reunirnos entre todos los países para cumplir con el cupo. Eso se llama un mercado común, ¿ya? Eso ha sido ratificado por el Congreso. Nosotros somos miembros, ¿no? Antes solo éramos en calidad de invitados. Ahora somos miembros, pero ha sido ratificado por nuestro Congreso, la firma del tratado, o sea, la firma del presidente, pero ratifica el Congreso. Y los otros congresos de todos los países tienen que estar de acuerdo que también que Bolivia forme parte. Ha sido años de años, ¿ya? Unos 20 años detrás de esto hasta que se firma el convenio y oficialmente somos miembros del Mercosur, también del Pacto Andino, lo mismo de este lado con Perú y con Argentina, no necesitas, con Perú y Chile no necesitas tampoco, tenemos esa posición privilegiada que no aprovechamos, ¿ya? Fronteras con varios países, estamos en una situación estratégica, pero no aprovechamos, o sea, podíamos tener nuestro territorio, si no hubiera tanto bloqueo, nuestro territorio pues utilizar como tránsito para mercancías del Brasil, de Argentina, puerto peruano, chileno,
de manera más rápida porque tienen una vuelta muy grande, pero no lo hacen porque saben que aquí no saben si van a pasar, si se van a quedar el camino, se bloquea, o sea, nosotros mismos nos arruinamos, ¿no? Entonces, todos esos tratados, cualquier tipo de tratado que firme el Estado, que es miembro, por ejemplo, yo que sé, el Tribunal de Arbitraje, el Tribunal de Derechos Humanos, cualquier tipo de tratado tiene que ser ratificado por la Asamblea, ¿no? Y también establecer el sistema monetario y el sistema de medidas. Entonces, nosotros tenemos el boliviano, ¿no? Como moneda oficial. También tiene la atribución de fiscalizar al poder ejecutivo y a otras instancias, ¿no? Puede ser poder ejecutivo, al poder judicial o al poder electoral. Entonces, tiene esa iniciativa de la interpelación. ¿Qué es eso? Significa que cualquier parlamentario, diputado o senador, cualquier asambleísta, solicita un informe a las ministras o a los ministros de Estado, ¿ya? De manera individual o de manera colectiva. Por ejemplo, ha habido interpelación recién al ministro de Obras Públicas por el tema de BOA, ¿no? BOA tiene mucho retraso acumulado. No sé si han viajado, yo he viajado últimamente en las vacaciones a Cochabamba, mi vuelo era para las 10 y salí casi 11:30, hora y media de retraso. Eh, y le han pedido un informe al presidente, se llama PIE, petición de informe escrito, o puede ser también oral, ¿no? Piden escrito, si no les convence el escrito, piden oral, ¿ya? Entonces lo hacen ante los ministros, ante la asamblea, ¿ya? Los ministros hacen un informe de explicación de por qué. En este informe que estaba escuchando decía, porque tenemos solamente muy pocos aviones, solo tenemos 8 aviones, creo, y están en mantenimiento, digamos, y tenemos una flota aérea muy pequeña y no podemos cubrir todo el mercado y y desde atrás se acumula, un avión entra en mantenimiento, no está en buenas condiciones, no hay un avión de reemplazo y, digamos, tienes que hacer volver otro avión que está en operación y eso nos retrasa y por eso estamos atrasados, acumulamos el retraso todo el día, eso es lo que he explicado. Y la asamblea, dice aquí, por 2/3 de los miembros puede censurar, ¿no? ¿Qué es eso? Censurar, que solicitar la destitución. O sea, tú das tu informe y si tu informe no convence, la asamblea tiene facultad de censura, o sea, destitución. El ministro de Economía y Finanzas, Espinosa, el supuesto capitán antiinflación, se ha pasado de vivo, ¿no? No ha asistido, ha dicho, es que tengo una reunión con la Cámara de Exportadores del Oriente, ha comprado su pasaje y no ha asistido. No ha asistido porque obviamente estaba él en el ojo de la tormenta, porque lo han pillado defraudando impuestos, ¿no ve? El ministro de Economía defraudando impuestos, o sea, ¿dónde estamos, no? Él mismo ha comprado un auto en $60,000 y ha dicho que ha comprado 50,000 bolivianos. ¿Para qué? Para pagar menos impuestos. O sea, no ha ido y han averiguado que en realidad la reunión no era cierto, porque no se olviden que en el Parlamento hay pues, gente de todo el país. Se han dicho, estoy en Santa Cruz y tengo que reunirme con los empresarios del Oriente. Tengo una reunión con la CAO, la Cámara de Exportadores del Oriente, y han llamado y han dicho, ¿tienes reunión? No. Exacto mismo, han dicho, no, encima ha mentido, ya, censurado. Y lo ha destituido, lo ha tenido que, cuando hay una censura del Parlamento, el presidente no queda otra que aplicar. O sea, no puede decir, a ver, voy a tomar en cuenta su sugerencia, tiene que destituir. ¿Ya? Eso dice la Constitución. Y se ha resistido el ministro por este tema, ¿no? Por este tema que es 2/3 de los miembros. Eso debía escuchar también la noticia. Dice 2/3 de los miembros. No dice 2/3 de los miembros presentes, dice 2/3 de los miembros. Entonces, lo que ha pasado es que eh,
Cuando se aprobó su censura, se ha aprobado por 91 votos, que es 2/3 de los miembros presentes. Pero según lo que dice la Constitución, debía ser 2/3 de los miembros de la Asamblea, que son 111 votos. Según él, no han cumplido con el número mínimo, pero él no es nadie, por más ministro que sea, no es nadie, porque el único que puede interpretar la Constitución es el Tribunal Constitucional. Lo que le queda al presidente es acatar. Pero si no acatas, te vas a arriesgar a un juicio de responsabilidad. O sea, ese ministro no lo hemos censurado porque no tienes respeto a la asamblea. O sea, no viene, presenta excusas truchas. Y ahora, si tú no quieres destituir, no lo destituyas, pero te vamos a hacer juicios de responsabilidad. Entonces, con esa amenaza, el presidente hoy día lo ha tenido que destituir. Y está ahora un viceministro, por hecho al liso, digamos, por hecho al vivo, pero decían que era un tipo, se lo veía en la tele, otra cosa es en persona, sumamente altanero, eso dice, ¿no? Y se ha hecho, por ejemplo, él censurar. El día de ayer había otra interpelación contra el ministro de Obras Públicas, porque se ha asustado, porque él igual no pensaba ir, pero como lo han censurado de Economía, le ha ido. Poco más lo sacan en hombros, a pesar de todo el desastre de ¿no? Lo han aplaudido, porque controlan también votos, diputados. ¿Qué será de cómo manejan? Pero puedo yo creer que les deben dar, si no es plata, algún tipo de favor, pegas, algo, porque no puede ser que una gestión sea, digamos, desastrosa y les digan, pues, corríjanse, o sea, están haciendo malas cosas, corríjanse, o sea, contraten, pues, más aviones, vean pues, cómo van a solucionar, para estar en el gobierno, no están para quejarse, para quejarse estoy yo, que soy pueblo, digamos, bueno, ustedes están para solucionar, pero nada, mejor, poco más lo aplauden. Yo, viendo eso, he pensado, he dicho, debe ser cierto lo de la Beller, ¿no? Algo les deben dar, porque no puede ser que un ministro que no cumple con sus funciones encima lo aplaudan, digamos, es hasta ridículo, pero ¿qué será? Pues, se va a saber, ¿no? Y realizar, dice otra atribución, realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones. Pueden ellos realizar investigaciones. Por ejemplo, se está investigando. Lo más que las comisiones son lentas, no funcionan, pero un ejemplo, se está investigando hay una comisión de investigación en el tema de la importación de la gasolina basura, ¿no? Están viendo quién serán las empresas proveedoras, por qué no se ha hecho el control, cuánto se ha pagado, y ahora que viene lo del Cerimedo, seguramente va a ser más, ¿no? Porque seguramente van a detectar que ha habido pues, ahí favoritismo y ha habido pagos porque esa entra en esa gasolina de basura debe ser más barata, ¿no? Nadie debe querer, solo Bolivia quiere porque están negociando, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, hay una comisión para la revisión de la gasolina de basura. Y esta comisión ha detectado que hay, o son muy inútiles, o son muy vivos, porque hay serias negligencias en el control. Ha habido decretos que aprobados por Arce que si bien ellos han flexibilizado la calidad, porque el negocio de la gasolina de basura no ha empezado con el pollo, no ha empezado con el Arce. Han flexibilizado los decretos que permitían que la calidad de los combustibles, o sea, hay parámetros como en todo, ¿no? Cantidades de azufre, cantidades de plomo, octanaje, que tenían un nivel, y lo que ha hecho el Arce es aprobar un decreto para flexibilizar, porque en teoría estábamos en crisis, yo qué sé, pero ese mismo decreto, mm, los decretos lo elabora pues el presidente con sus ministros, no lo elabora pues, la asamblea, y eso lo elabora de manera conjunta. Cuando entraba el pollo, debería de haber derogado ese decreto. No creo que no le hayan dicho. Debería haber derogado el decreto y volver al decreto anterior mm, era más estricto con la calidad del combustible que ingresa. ¿Por qué no lo han hecho? Porque había comisión, ¿no? Porque obviamente las empresas que daban esa gasolina basura
Transfigura y seguramente van a ser otras. Daban excelentes comisiones, obviamente ellos se deshacían de la gasolina que nadie quería, lo vendían a Bolivia. Bolivia vendía al mismo precio, ellos compraban barato y la diferencia te daba una comisión jugosa, o sea, por eso es que se han hecho a los locos, por eso es que se han mantenido, o sea, han mantenido el negocio de Arce, ¿no ves? Solamente que ellos se han hecho, en vez de Arce se negociaba con sus hijos, ahora el pollo con su familia, digamos, eso es, han cambiado nomás, ¿por qué no lo han eliminado el decreto? Que eso se tiene que salir el resultado de esta investigación. Todo lo que les digo es presunción, ¿ya? Todo se tiene que investigar. Hemos dicho, la Constitución misma dice que no puedes juzgar a nada, tienes que primero investigarlo, ¿sabes? Después, también ahora, como parte de luego de la Cámara el órgano, hemos dicho tiene dos cámaras, diputados y senadores, y cuando se reúnen las dos se llama asamblea. Y hemos visto las atribuciones de la asamblea, que es cuando se reúnen ambas cámaras, ¿no? Se reúnen ambas cámaras para todo lo que hemos dicho, ¿no? Para aprobar el presupuesto general del Estado, para aprobar los miembros del Tribunal Electoral, ¿no? Para aprobar los miembros de los órganos de justicia. Para eso para estas cosas se reúne la asamblea. Pero cada cámara también se reúne por separado y tiene atribuciones propias, ¿ya? La Cámara de Diputados tiene sus propias atribuciones y lo mismo la Cámara de Senadores tiene sus propias atribuciones, ¿ya? No voy a leerlo para que no sea muy aburridor. No me gusta leer las leyes porque es lo más aburridor que puedes hacer. Por ejemplo, de los senadores, algo sobresaliente es, ellos, por ejemplo, prueben los ascensos, ¿ya? A generales, a almirantes, vicealmirantes, contraalmirantes, o sea, ellos prohíben los ascensos, ¿ya? Como los escándalos no se acaban, aquí hay otra denuncia, ¿no? Que la jefa de gabinete del presidente del Pollo es hermana de uno de los que han ascendido recientemente a general. Pero el general, el que es ahora general, no cumple con la calificación mínima, porque ustedes los militares es una carrera, ¿no? De que empieza desde que son cadetes. Es bien competitiva su área, ¿no? Ahorita estoy viendo lo de Sarimedo, a ver, siguen audiencia, ¿lo meterán a la cárcel o no? A ver, vamos a ver. Yo creo que sí o sí. Ellos, por ejemplo, compiten por notas, o sea, los que tienen mejores notas van a mejores destinos y toda su vida hacen méritos, ¿ya? Y califican, tienen un sistema de calificación. Y normalmente los que llegan a generales son los que tienen la mejor puntuación porque han tenido una conducta y una vida desde que han sido cadetes, ¿ya? Pero eso se ha destrozado, se ha destruido con el Evo, ¿no? El Arce sobre todo, el Arce le ha puesto a Zúñiga. ¿Quién es Zúñiga? Era el último de su clase, pero ¿por qué lo ha puesto? Porque era su amigo, digamos, su incondicional. Con el Evo se ha arruinado, el Arce lo ha terminado de matar y ahora seguimos con lo mismo, digamos, le han puesto ahora a la al hermano de la jefa de gabinete y de acuerdo a la calificación, él no estaba en los primeros, o sea, tenía que estar en los primeros puestos para acceder a general. Igual lo han puesto, digamos. También ellos aprueban el nombramiento de embajadores, ¿ya? Entonces, ahora ustedes saben que al Lupo Alita, que era ministro de la presidencia, lo han llevado como a la ONU. Yo creo que ha renunciado porque era ya insostenible el gobierno, porque había mucha corrupción. El Cerimet estaba detrás de todos los negociados y han dicho, yo es insostenible, no me voy a manchar, renuncio. Y le han dicho, ya, pero ayúdanos en la OEA y lo han mandado como embajador a la OEA, ¿no? Porque también creo que el Cerimedo, escuché, le tenía con él mucho recelo porque él lo contenía, él no le dejaba, digamos, mover sus influencias en el ministerio de la presidencia, ¿ya? O sea,
lo contenía, porque los ministerios que tenía carta libre, ¿no? Todo negociaba, pegas. Una parte donde tiene tanto dinero es que todos los pegas lo vendía, o sea, algún cargo de dirección tendrían que pagarle a él para que logres acceder. O sea, había un extranjero manejando el Estado y eso se llama traición. Eso se puede calificar como traición a la patria, ¿no? Permitir que un extranjero maneje el país. Al presidente, en un juicio de responsabilidades, le pueden dar 30 años, ¿ya? Si es que le comprueban. Obviamente no le van a comprobar porque yo creo que lo van a hacer desaparecer al ser Serimedo, ¿ya? Yo creo que hoy día lo meten a la cárcel y en Parmasola va a aparecer nomás que se ha suicidado, algo va a aparecer, pero porque sabe tantas cosas que es bien peligroso que hable. Aparte que, digamos, si la investigación procede, obviamente afecta a la misma eh, primera dama, al mismo presidente. Incluso yo digo, si se comprueba que él decidía todo, él decidía ministros, cargos, incluso todas las cosas del Estado, el presidente puede ser llevado, puede ser enjuiciado por traición del Estado, por entregar, digamos, a un extranjero a la conducción del Estado. Eso sería grave para él, ¿no? Yo creo que por eso no lo van se lo van a mandar a la cárcel hoy día, pero yo creo que dentro de poco lo van a liberar. Una opción es que yo digo que lo expulsen a la Argentina. Milagrosamente, tal vez va a aparecer un requerimiento de Argentina, del gobierno de Milei, porque entre ellos se cubren, que tienen un proceso ahí y que lo solicitan, entonces lo mandarán con extradición para cubrirse también entre ellos, entre los gobiernos progresistas o liberales, libertarios, como dicen ellos. Yo creo que son choros. O va a aparecer suicidado, ¿no? Voluntariamente suicidado. Una de dos, van a ver. Se van a acordar de mí. Y ¿cuándo se reúnen las dos cámaras? Dice, cuando se inauguran o clausuran sesiones para recibir el juramento de la presidenta, el vicepresidente del Estado, ahí se reúnen las dos cámaras, para adquirir o negar para admitir o negar la renuncia del presidente y del vicepresidente. Ustedes han visto que Evo se le comprueba el fraude, presenta su denuncia y su denuncia es admitida, ¿ya? Eso eso mata el argumento de que ha habido golpe, ¿ya? Porque él públicamente ha presentado su denuncia en vivo, ha dicho, sí, es decidido por el bien del país, porque estaba muerto de miedo para parar, digamos, la violencia en el país. mm, estaban empezando a perseguir a todos los masistas, renunciar. Y ha renunciado, se ha refugiado en el Chapare y luego se ha ido a la Argentina. Luego su denuncia, aunque no ha presentado por escrito, pero sí pública por los medios, se ha tratado en la Asamblea. Y la Asamblea ha aceptado las denuncias. Lo que le ha dado legalidad a la presidenta Áñez. Por lo tanto, legalmente no era una presidenta de facto. Otra cosa que ellos, digamos, la izquierda repite tantas veces algo que es la estrategia de Goebbels, ¿no? Que era el ministro de propaganda de Hitler, que lo vuelven verdad, repite algo tantas veces hasta que sea verdad, decía el Goebbels, ¿no? Se repetían golpe, 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 tanto que en la subconsciente de la gente se creó, era golpista, ¿no? En el alto, yo que sé, en las áreas rurales. Todavía en la ciudad somos un poquito más pensantes, ¿no? Pero en las áreas rurales, yo que sé, se ha quedado esa idea. Hasta ahora dicen que si golpe, no es golpe, porque él ha renunciado y porque su renuncia se ha tratado en la Asamblea. ¿Y quiénes lo han tratado? Los mismos diputados del MAS. ¿Por qué? Porque el MAS tenía mayoría parlamentaria. Los mismos parlamentarios han aceptado la denuncia. ¿Por qué? Porque eso les convenía a ellos, obviamente, porque con eso han aceptado su denuncia y se han ampliado su gestión, ¿no ve? Ha entrado la jefa, la Eva Copa, como presidenta de la Cámara
diputados, de senadores, ella era masista, otro masista como diputados, aceptan la denuncia, piden que se hagan nuevas elecciones, pero dan un término de 90 días inicialmente, viene la pandemia y vuelven a ampliar, o sea, ellos se han ampliado hasta un año, o sea, ellos se han quedado un año más en sus cargos aceptando las denuncias de Evo, ¿no? Porque no se podía dejar al pueblo sin sus instituciones, sin su representación, para realizar el Estado, todo lo demás, y ellos se han ampliado. O sea, aquí no ha habido golpe. Pero, digamos, se han vendido, nos han vendido a nosotros, y tantas veces han repetido que te han hecho obras y golpes siempre, ¿no? Entonces te han hecho dar. En realidad, la Áñez ha sido constitucional porque ella ha asumido la presidencia en calidad de presidenta del Senado y estaba dentro de la línea constitucional, porque los que pueden asumir, vamos a ver más adelante, es presidente, vicepresidente, eh, presidente de la Cámara de Senadores, presidente de la Cámara de Diputados, y ahí muere, ¿no? Pero ya no pueden quedarse ellos, en caso de renuncia, eso vamos a ver más adelante, cumplir el mandato. No puede cumplir el mandato un presidente del Senado, no puede cumplir el mandato un presidente de la Cámara de Diputados. En la antigua Constitución se podía. A partir de que renuncia el presidente y el vicepresidente, el único que puede cumplir mandato es el vicepresidente, ¿ah? O sea, si renuncia el pollo, mmm, varios dicen ahora que terminando este periodo del estado de sitio, que va a ser septiembre, creo que el 18, se va a volver a convulsionar el país. O sea que yo les recomiendo que está caro, pero vayan, digamos, aprovechencia yo qué sé, de arroz, fideo, lo que haya, ¿ya? Faltando poco porque no se puede guardar por mucho tiempo carne, huevo, digamos, para tener, porque yo creo que terminando eh, el estado de sitio y luego de la Universidad de Santa Cruz, el país se vuelve a convulsionar. Y no sé si esta vez el gobierno aguante, porque por todo lo que ha hecho, todo lo que se sabe de la corrupción, nadie lo va a defender, si no creo que haya, digamos, todos estamos emputados porque a todos nos afecta, ¿no? Ustedes mismos, digamos, con el dinero que les dan ya no pueden comprar casi nada, estarán pues, con una salteña, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, tenía lo mínimo porque igual cuando yo estaba había crisis y comías pues, una papa frita, yo qué sé, lo mínimo porque no te daba para más, igual deben ser ustedes, entonces todos estamos aquí, ya no te da para almorzar y no creo que haya alguien que pueda defenderse indefendible y yo creo que en octubre una alta posibilidad de que lo terminen sacando, o sea, haya una comisión tan grande, él no quiere porque obviamente vive de esto, si es su negocio, se vuelve rico, ¿por qué vas a renunciar? Pero yo creo que lo van a obligar a renunciar. Si renunciaría, Lara tendría que asumir. Él podría cumplir el mandato, podría. A ver, vamos a preguntar. Se les he puesto un gem, se les he puesto un gem para que ustedes puedan consultar todos los temas legales, ¿ya? Yo voy a ir a la IA. Si tienen una duda, pregúntenle, ¿ya? Yo voy a ir a la IA y le voy a preguntar al gem. Le carga con todas las leyes al gem, ¿ya? Se llama, se llama, ustedes pueden hacer lo mismo para cualquier materia. Aquí se van a GEMS, le dicen nuevo GEM y le dan, yo le he puesto abogado y experto académico. A ver, yo lo voy a editar. Le he pedido al mismo Gemini que me dé una instrucción de un abogado académico experto, pero que sea especialista en obras públicas, ¿ya? Y le he puesto el plan de la materia y le he puesto eh, en Gemini, le pueden cargar las leyes en Notebook.
Le he puesto aquí vamos a quedar, yo creo, no sé si alcanzamos. Le he puesto, digamos, normas y contratos. Le he puesto toda la normativa. Me falta todavía colocar. NBSAPS, ley de ejercicio profesional, ley del trabajo, ¿han visto? Todas las leyes. Y esto lo puedo seguir alimentando porque creo que no tú puedes cargar esas 200 fuentes, pero obviamente no muy grandes, ¿ya? Tiene un límite en el espacio. Y eso mismo ustedes lo pueden luego cargar aquí. Y como tiene ya toda la normativa, ya lo podemos leer y lo puedo mejorar mi instrucción, ¿ya? Ustedes lo pueden adecuar, digamos, en obras civiles o en proyectos que me dé en proyectos eléctricos, ¿ya? Pueden incluso orientar más hacia el área. Yo le he puesto para ingenieros civiles eléctricos, ¿ya? La instrucción. Entonces yo le voy a preguntar ahora a este abogado y experto, le voy a preguntar, porque eso ya me va a venir la duda, le voy a preguntar, digamos, en caso de que denuncie el presidente de Bolivia, el vicepresidente puede concluir el mandato de acuerdo a la Constitución, ¿ya? De en conformidad a lo que, en, ustedes saben que sus preguntas tienen que ser lo más específicamente, para que sean también en conformidad a lo que establece la CPE, conformidad a lo que establece la CPE. El vicepresidente puede concluir el mandato, puede gobernar hasta concluir el periodo para el cual fue electo. A ver. O tiene que llamar a elecciones, ¿ya? Eh, ¿Qué pasaría en el caso de que no renuncie, sino que ¿Qué pasaría en el caso de que no renuncie, pero, ¿qué se llama eso? ¿Qué hemos dicho esta mañana? Pero, digamos, se le separa de la función, ¿no? O sea, esta mañana hemos dicho, a ver, me voy a acordar de la palabra. ¿Usted se acuerda? ¿Qué pasaría si no se denuncia? Pero, a ver, vamos a ver. Voy a acordar lo que hemos hablado esta mañana. Si les revoca el mandato, ¿no? Eso hemos hablado esta mañana, ¿no? ¿Qué pasaría? No se denuncia el otro escenario, ¿no ves? No se denuncia, pero se les revoca el mandato. Sus respuestas son tan buenas como un abogado, ¿ya? Yo creo que los abogados están ya jodidos con esto, ¿no? Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si no se denuncia, pero
se les revoca el mandato por referéndum. El mandato le vamos a pedir que justifique su análisis legal. Legal con artículos de la Constitución y otras leyes. Ahí nos vamos a desasnar, ¿no? Y le pueden pedir le pueden ustedes pedir que elabore un modelo de contrato en base al modelo de la DPC. ¿Ya? Bien lo hace. A ver, vamos a ver, ¿qué dice? Para así nos salimos de la ignorancia, ¿no? Les decía, ese ejemplo puede ser ustedes con cualquier materia, pero mejor si le dan buena instrucción y se le dan harta documentación, ¿ya? Dice, estimados colegas futuras de las ramas de ingeniería civil y eléctrica, porque para eso yo le confío el GEM, en el ejercicio profesional, un error de cálculo estructural o dimensionamiento electromecánico compromete la estabilidad física de un proyecto. Sin embargo, la negligencia en la aplicación del marco normativo compromete tu viabilidad financiera, su continuidad operativa y la libertad jurídica, porque este es un experto, pero que te asesora en temas de ingeniería, le he puesto, ¿no? El GEM. A continuación se establecen las directrices operativas para el ordenamiento jurídico vigente. Primero, en la CP, ¿qué dice? ¿Qué dice? Lo ha hecho muy técnico. A ver, voy a copiar nuevamente y le voy a volver a pegar. Le voy a pedir que responda a la pregunta. Responde a la pregunta. Me está haciendo quedar mal igual que los caporales a los peruanos, ¿no? Tengo otro ejemplo. A ver, vamos a preguntar al otro. Este parece que es muy, muy técnico, es muy cuadrado, es muy de ingeniería. Es que le he puesto en el prompt, muy análisis de ingeniería, ¿ya? Tengo otro que es para temas más generales. Tal vez a ese le podemos preguntar. A ver, si no contesta, le vamos a preguntar al otro, ¿ya? Nada, sigue. Vean, muy cuadrado es porque le he hecho todo el tipo de consultas que le haga, lo dirige a la ingeniería. Eso le he puesto y por eso cualquier cosa lo dirige a la ingeniería en el tema legal. Tal vez para un tema de contrato de obra puede ser mejor. Pero, que vean, yo de todas maneras me he hecho otro que sea más general, ¿no? Que sea de temas más generales, que no sea tan cuadrado, que no sea tan ingeniero, ¿no? Porque la IA obviamente hace lo que tú le pides, pues. No hace otra cosa, ¿no? Eh, Le vamos a preguntar a esta otro GEM que es además de temas generales, no tan dedicado a la ingeniería. Aquí le puedo corregir el prompt y decir, no hagas un análisis tan ingenieril en tus respuestas, ¿no? Sé más general. Ya, entonces, aquí dice, a ver, vamos a ver. Aquí dice, vamos a ver. Eh, Señoría, renuncia el presidente de Bolivia. Si el presidente ha estado presente su renuncia ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, se produce una cesación de su mandato ante esta Asamblea, eh, ante la sanción definitiva y opera la asociación constitucional de la siguiente manera, ¿no? La constitución
establece que el presidente será reemplazado en el cargo por el vicepresidente. ¿Debe llamar a elecciones? No. El presidente asume el mandato para concluir el periodo de 5 años para el cual fueron electos. La obligación de convocar a nuevas elecciones solo se activa si la línea de constitución recae lo que les decía. En la presidenta, vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Solamente el vicepresidente puede concluir la gestión. El presidente de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores se activa, o sea, tienen que llamar a las elecciones en un plazo de 90 días si uno de los dos asume, pero si el vicepresidente no. ¿Ve? Si hay una revocatoria, ¿no? Por el cual, digamos, se destituye al presidente, el presidente no renuncia, pero se revoca el mandato. Yo creo que no va a renunciar, o sea, va a aguantar hasta el último, ya no va a querer renunciar porque a pesar de que es un inútil, pollo inútil, no va a renunciar, ya. Yo digo que no va a renunciar, van a revocar, yo creo que a la fuerza va a ser renunciar. Si renuncian, quien se beneficia es el Lara, porque él asumiría. Y él asumiría hasta que acabe el periodo. Si no renuncia, pero lo revocan el mandato, que es lo que está apuntando la derecha, la izquierda está apuntando a que renuncie. Él y que renuncie en Lara para que se convoque, porque tampoco están de acuerdo con el Lara. Yo creo que renuncia a él y el Lara se queda hasta que termine, ¿no? La derecha apuntando a que no es bueno que obligarlos a renunciar, le haremos revocatorio, esa es la derecha, o sea, nadie lo quiere, ¿no? No lo quiere la izquierda, no lo quiere la derecha, pero la izquierda va por la renuncia, opción A, la derecha va por la revocatoria, opción B, o sea, ha dicho el jefe de bancada de Libre, ha dicho, si bien la asamblea y la constitución dice que hay que esperar a que termine medio mandato, pero haremos una ley interpretativa que nos permita reducir ese tiempo. O sea, haremos una ley interpretativa de la Constitución que diga que se puede reducir el periodo porque, digamos, está haciendo muy malas cosas y eso lo mandaremos al tribunal, se declara constitucional y inmediatamente convocamos a un referéndum revocatorio, votamos y lo sacamos. Es gasto de plata. Dice, ¿para qué vamos a esperar, digamos, eso? Nos va a gastar plata, tiempo, mejor. La de izquierda dice que renuncie y haremos nuevas elecciones. Tienes el SRB, que eso se va a discutir en octubre. Entonces, se reduce la revocatoria, asume el vicepresidente, pero con un mandato condicionado, ¿no? Aquí está, tiene la obligación legal de convocar de forma inmediata a elecciones a la, a la presidencia del Estado, en las cuales deben realizarse en un plazo de 90 días, ¿ya? Conclusión, dice, la renuncia es un traspaso de cargas. Renuncia, asume el vicepresidente, ¿no? Y el vicepresidente puede quedarse hasta fin de año. Se los revoca, se convoca, se llaman nuevas elecciones. El vicepresidente asume como un tiempo temporal, pero se convocan nuevas elecciones, pero obviamente solo se elige presidente, porque el vicepresidente no ha sido revocado, el vicepresidente continúa. O sea, digamos que no los renuncia, se los revoca, asumiría el vicepresidente temporalmente por 90 días, llamaría elecciones, luego se elegía un nuevo presidente y ese presidente nuevo asumiría junto con el Lara. El Lara seguiría siendo vicepresidente hasta terminar el periodo, porque cuando se revoca, no se elige por otros 5 años, ¿no? Se elige solamente por el tiempo. Le podemos preguntar, ¿no? En el caso del escenario B, tenemos dudas, ¿no? Porque obviamente, como hay tanta normativa en esta área, es bien difícil, digamos, hacer así se cierto recordar. Si yo he leído la CPE, pero no me acuerdo. Entonces puedo decir, a ver, escenario. En el caso del escenario B, escenario B, y que se tenga que elegir a otro presidente. Eh, este gobierna
por un periodo de 6 años, por un nuevo periodo de 6 años, de 5 años, junto con el vicepresidente, al cual no se les revocó, o solamente concluye el periodo. A ver, tengo esa duda. Fundamente con artículos. Fundamente su respuesta con artículos. Fundamente legalmente su respuesta. Porque ustedes pueden ir a la fuente, ¿no? Pueden revisar la fuente. Por eso siempre le pido que fundamente legalmente su respuesta. Por si hay una interpretación equivocada de la IA, ustedes pueden ir al artículo, ¿no? Dice, em, ¿qué dice la IA? Y con esto terminamos, ¿ya? Con esto terminamos. Esto quiero hacer y con esto terminamos. A ver, está analizando el escenario, analizando el texto legal text, clarificando los términos, refinando el argumento. Mira, te dice qué es lo que está haciendo. Y te dice, estimados estudiantes futuros ingenieros civiles y eléctricos, ¿ya? Excelente pregunta. Como proyectos directores, de todo el tema de la fundamentación y dice, el presidente ha sido revocado y el presidente ha asumido el cargo interinamente, con la obligación inamovible de convocar nuevas elecciones, un plazo máximo de 90 días, lo que dice el artículo 771. La duda técnica es, ¿el nuevo mandato electo está solo electo a completar el tiempo que sobra o se inicia un nuevo ciclo de gobierno? Dice, ya. Entonces, no. Estaba equivocado, ¿has visto? Mi interpretación era equivocada. ¿Se dan cuenta? Dice que se lo revoca al presidente, pero el vicepresidente más queda cesante. El vicepresidente Lara solo se quedaría 90 días y los 90 días, luego de los 90 días que se convoca elecciones, asumiría otro presidente y otro vicepresidente, pero por un periodo de 5 años. O sea, por lo tanto, el mejor escenario para la izquierda en realidad es este, ¿no? La revocatoria, porque si renuncia, va a asumir el Lara, o sea, lo van a premiar. Yo creo que lo que está pidiendo la derecha sería lo mejor incluso para la izquierda, porque así a los dos se irían y solo el vicepresidente quedaría por 90 días, ¿no? Sería la conclusión del... ¿Han visto ustedes? Pueden, un ejemplo, pero pueden ustedes programar su GEM para respuestas específicas en cualquier área que quieran, ¿no? Y mientras más información le carguen, la cuestión es que su GEM sí o sí tiene que estar, tiene que tener documentación del área en un notebook, ¿ya? Y cargarle el notebook para que su respuesta sea más certera, porque si le dan sin informe, sin documentación, vas a recurrir a las fuentes web, y las fuentes bien no siempre son precisas. Pues ahí quedamos, estimados estudiantes. Voy a yo llamar lista. Me he dado cuenta que todavía no hay no me han mandado todavía la lista oficial. ¿Se han inscrito alguien? ¿Está alguien de eléctrica? ¿Estoy viendo? Sí,
No me han mandado hasta ahora la lista de inscritos de eléctrica. A ver, voy a revisar ya. Porque quiero ver cuánto hay en eléctrica. A ver, voy a ver. En civil, ¿saben si siguen los chicos de civil, ¿saben si siguen ordenando les han dado respuesta a sus cambios o siguen en... Inge, buenas Sí. noches. Dice hasta la siguiente semana que recién van a, porque dice que son muchos los que están pidiendo el cambio de paralelo. ¿Y están dando curso o no están dando curso? Me dijeron que las siguientes semanas recién van a tomar cartas en el asunto, o sea, de ver los casos y hacer los cambios respectivos. Porque vean, em, eléctrica todavía no me han asignado. Chicos de eléctrica, les pediré, yo ya le he dicho varias veces al ingeniero Vladimir, pero hasta ahora no me asigna. ¿Le pueden pedir? Ustedes pueden ir también a decirle que les asigne, porque tengo la duda si les van a asignar con este paralelo o con el otro, porque si le asignan con el otro paralelo, entonces, ¿en qué paralelo les van a asignar? Si es conmigo o con el otro docente. Eso, por favor, si pueden ir ya, porque yo he ido, no, le he llamado en realidad, no he ido, pero no me da bola. Entonces, normalmente yo soy docente titular, el otro es interino. Normalmente, hasta ahora, todo el tiempo me han asignado a mí, ¿ya? La eléctrica. No han asignado al otro paralelo porque es interino. Pero no sé si este semestre van a asignarme a mí o al otro paralelo. Esa duda me queda. Entonces, ¿por qué? Porque en vano vamos a hacer actividades y les van a asignar a otro paralelo, ¿no? Entonces, eso averigüen. Y en el caso de civil, eh, yo tengo ya, les he compartido la lista. Les he compartido la lista. O si quieren, les vuelvo a compartir. Pero has reducido ya. Había más estudiantes. Eh, en el caso de civil, eh, ya me he confundido. ¿Qué estoy haciendo? En el caso de civil, un momentito, aquí está. Esta es la lista oficial que descarga hoy día, ¿ya? Eran 160, creo, y han reducido a 137. Por lo tanto, están ya realizando los cambios, pero quién sabe, no han terminado todavía, ¿no? Sin embargo, digamos, esta es la lista oficial. En la lista de inscritos está solamente 95, ¿ya? O sea, seguramente el saldo de los 137 debe ser gente, yo eso supongo que se quiere cambiar, ¿no? Ahora debe haber aquí gente que no está inscrita, entonces no voy a guardar porque somos muchos ya. He guardado algún semestre porque éramos pocos y ahora somos muchos. Entonces, los que no están inscritos, con el riesgo, porque igual no darían los exámenes, o si dan, igual no voy a subir las notas, ¿ya? No voy a guardar, entonces eso tomen en cuenta, ¿ya? Igual si han conformado los grupos, van a dejar su grupo colgado. Igual pueden ayudar porque digamos que les va a servir para el siguiente semestre, pueden igual colgar, ¿no? Pueden, si quieren, aunque no estén inscritos, apoyar en el teatro, pero igual al siguiente semestre tendrían que volver a hacer el teatro, ya eso les advierto. Entonces hay por el momento 21 grupos porque se ha sumado un grupo adicional. ¿Cuáles serían los grupos de eléctrica? ¿Cuáles serían los grupos de eléctrica? 21, Aquí le pondré eléctrica. ¿Cuál más sería? Grupos de eléctrica. 18. 18 y El 20, ya.
Entonces, los grupos de eléctrica tienen temas específicos, ¿ya? Grupo 18, entonces, en orden, haría en de corporación, ¿ya? En de corporación. El orden es este, ¿ya? Uno es órgano legislativo, dos, órgano ejecutivo. Esto lo voy a cerrar la edición, porque si no, ustedes todo lo cambian, ¿ya? No puede confiar en nadie. Entonces, el 18, Dije, creo que el sí, 19 igual son eléctricos. ¿cómo sabes? Creo que mis compañeros están ahí, algunos. A ver, ¿son? ¿Crees o son? No puedes creer, ¿no? Tienes que decir, Buenas noches, son. ingeniero. Sí, sí. Sí, el grupo 19 somos eléctricos. Entonces, hasta el 17 habría civil, ¿no? Del 1 al 17, y el 18, 19, 20 sería eléctrica. Entonces, el 18 haría en de corporación, ¿ya? Entonces, esto también es derivado de la Constitución, ¿no? Les decía, la Constitución, la nueva Constitución establece que los servicios públicos son un derecho humano, no pueden ser sujetos a lucro, y por eso es que ni a dominio extranjero, y por eso lo han nacionalizado, ¿ya? Ventajas y desventajas, ustedes pueden analizar ventajas y desventajas. Habíamos analizado el anterior semestre, dicen que era bien al inicio, pero luego se ha hecho mal, porque si bien con todo el Estado mete a sus amigos, no mete a los más capacitados. Y se ha vuelto una entidad burocrática, tiene Ende, Corán y hartos endes, se dedican algunos a la generación hidroeléctrica, otros eólica. Valle Hermoso, por ejemplo, tiene hidroeléctricas y eólicas, pero que han empezado a meter a sus amigos y se ha ido todo al diablo, ¿no? Porque ahí hacen campaña y no hacen gestión. Eso, pero ustedes van a analizar, ¿ya? Entonces, el 19 haría eh, la ley de electricidad y la autoridad de la ley de electricidad. Diecinueve también son eléctricos, ¿no ve? Sí, ingeniero. Haríamos la ley de electricidad. Ley de electricidad. Y la autoridad de energía y tecnologías nucleares, ¿no? AETN, ¿ya? El 20, que también son eléctricos, ¿no ve? Sí, El 20 haría el Ministerio de Hidrocarburos. Aquí, triste es la situación. El grupo del anterior semestre ha hecho todo un balance de la cantidad de, ustedes que están de décimo, cuánto se requiere, digamos, todo es, sobre todo aquí en el Ministerio de Hidrocarburos, pero con énfasis en la generación, ¿qué se llama generación con gas? Eh, Termoeléctrica. termoeléctrica. Se han hecho ellos todo un balance de la generación termoeléctrica, todas las centrales termoeléctricas, incluso eficiencia, porque tenemos una en el alto, pero ¿por qué en el alto? ¿Acaso la eficiencia es buena en el alto? Creo que es mala, ¿no ve? Quemamos harto gas, digamos, porque mm, ¿sería ustedes mejor poner en Cochabamba y transmitir a La Paz? ¿O sería mejor dejarlo en La Paz? ¿Qué opinan ustedes?
porque hay una en Sencata, a ver, motores General Electric creo son. ¿Qué es más eficiente? ¿Dejarlo en La Paz? Obviamente es menos eficiente, seguimos quemando gas, llevar a Cochabamba y transmitir, ¿qué dice? ¿O van a hacer su análisis? Así de lo que están, tenían que hacer un estudio, ¿no? Pero digamos, así un criterio de lo que han sabido, ¿qué sería mejor? Si solo es para cubrir la potencia de punta, está bien nomás dejarlo en el alto, Inge. Porque aquí también hay mayor cantidad de población, ¿no? Si es para la potencia de punta, está bien nomás dejarlo en el alto. ¿Ves? Ese análisis tendrían que ser aquí, ¿ya? Ministerio de Recursos y Energía, pero sobre todo en la generación termoeléctrica, ver, digamos, cuántas son las centrales termoeléctricas, cuánto consumen, y el gas que tenemos, para cuánto alcanza, digamos. Y harían ustedes todo ese análisis de lo que a pesar de que los que hagan de corporación van a hacer ese modelo corporativo de cuántas hay, cuántas dependencias tienen, qué generan. Ustedes irían más al grano, más a la generación, no irían tanto cuántas hay, porque todo eso lo van a hacer los de corporación, ¿no? Van a decir, de corporación está dividida en las siguientes subsidiarias, de Vallehermoso, de Corani, y de Corani genera energía eléctrica, termoeléctrica, no sé, de Corani genera, asume, digamos, ellos van a hacer el balance energético, cuánto se requiere cuánto es el consumo, cuánto se genera. Creo que estamos bien a la par, ¿no ve? O sea, no hay mucho excedente, ¿no ve? Todo lo que se genera se consume, ¿no? Estamos en el excedente bien equilibrados en la generación. Tenías ahí un Comité Nacional de Carga, creo. Nos vamos a unir ya con los grupos porque para no repetir, tenemos que delimitar qué van a ser los de corporación y qué van a ser ustedes. Ustedes analizarían sobre todo la generación hidroeléctrica, pero sin repetir lo que va a ser Ende Corporación, ¿no? Ende Corporación van a ser sobre todo un análisis de la compañía, si funciona o no funciona, cómo funciona, qué harían ustedes, ¿ya? Y el 21 haría lo que son energías alternativas. Entre el 20 y el 18 vemos si hay mucha coincidencia, nos vamos a reunir. Y si hay mucha coincidencia, al 20 le vamos a dar otro trabajo, ¿ya? Energías alternativas, o sea, luego del lamento, pero nosotros no somos, pues, somos ingenieros, no somos abogados, ¿no? No analizamos el problema y luego le damos la solución. O sea, ¿qué sería? Que conste que solo tenemos, en teoría, 3 años. Tenemos 2027, 2028, 2029, que el gas, aunque descubran, la declinación va a ser grave, ¿no? Porque y no está haciendo nada el gobierno, es lo peor. Lo peor del gobierno actual es que no hace nada. Creo que el presidente oculta la cabeza y piensa que por ocultar la cabeza todo se va a solucionar. No salía a decir ni pío, ¿no? A él le han dicho de todo, a su mujer le han dicho de todo, y creo que él pensando que ocultándose va a solucionar. No soluciona nada, mejor ahonda la crisis porque puede tomar ahora, digamos, las soluciones alternativas, pero sin robar, porque va a ser proyecto para querer robar, ¿no? Pues así, ¿a dónde vamos a llegar? Es pues el colmo. Pero él, digamos, ya debía asumir las soluciones, porque eso se requiere más centrales, yo que sé. Por ejemplo, no ha arrancado la geotérmica, pero la geotérmica ¿es apta o no es apta en donde está? Porque en Potosí es lejos, tendrías que poner la planta, tenías que construir toda la línea de distribución. Tal vez al grupo 20 le podemos dar solamente geotérmica y al grupo 21 solamente hídrica, ¿ya? Pero lo dejaremos así por el momento, para no repetir lo que va a ser Ende Corporación. Por ejemplo, la geotérmica está en Potosí, donde está Laguna Colorada, más adentro. He ido porque había una licitación para construir la planta piloto y mis jefes querían presentarse. Obviamente en la parte de infraestructura civil he ido a ver
y estaba haciendo finalmente creo que es una compañía japonesa o algo así, la planta piloto, pero es que es una energía limpia porque se aprovecha el agua caliente para generar, digamos, eh, con el vapor de agua, tenías que tener turbinas a vapor y luego se vuelve a inyectar. En teoría vuelve misma agua, lo inyectas para que se vuelva a calentar y es un ciclo, ¿no? Con el agua, parece bien interesante, pero tienes que construir todo lo que es la línea de transmisión. ¿Cuánto generará? ¿Será eficiente o no será eficiente? Obviamente vamos a tener que recurrir a fuentes de internet o otro tipo de información, pero tendría que hacer ese análisis ya en el tema de los que hagan energías alternativas. ¿Qué solución le damos? Digamos, el lamento ya, pero ¿qué solución le damos? Porque ¿cuánto nos lleva, digamos, una represa, generación? ¿Qué es lo mejor ahorita? ¿Cuál es la vía más? Dice lo más fácil es la solar, digamos, ¿no? Poner solar, pero la solar tiene una eficiencia limitada porque llueve, requiere mantenimiento, digamos, se empolvan los paneles solares, tienes que tener un sistema de limpieza y nosotros para hacer mantenimiento somos malos, somos flojos, hace sombra, yo qué sé, tienes sus problemas. La eólica no hay pues, suficiente viento porque tienes que tener viento. Ahí no hay un mapa de vientos, eso hemos visto el anterior, han mostrado sus mapas de vientos y creo que en el occidente no conviene, no hay suficiente cantidad de vientos como para poder ser explotable, ¿no? Sí en el oriente, pero hay corredores, tendría que ser, digamos, donde está ahora, ¿no? Santa Cruz, una parte de Cochabamba, porque obviamente aquí tienes cerros, tienes barreras y obviamente los cerros, tú piensas que hace fuerte viento, pero no hace fuerte viento porque los cerros reducen la velocidad del viento. Choca contra el cerro y eso se reduce, o sea, tiene que ser en campo abierto. Ustedes han visto que cuando llega el sur, no sé si han estado en Santa Cruz, el viento sopla día y noche, ¿no ve? No sé si han estado en sur. Aquí, en cambio, no estamos con ese viento, hace un viento, parece que fuera fuerte para nosotros, pero es un ratito, pero allá es todo el día. Entonces, y eso requiere para eólica. No sé si la eólica sería una buena alternativa, tendríamos que ver, concentrarnos en centrales hidroeléctricas, pero eso requiere inversión fuerte, tiempo, plazo. La central hidroeléctrica no se, digamos, construye de la noche a la mañana, la inversión es fuerte, tiene que ser las represas, alturas, cotas, eso tiene que ver mucho más con nuestras áreas, pero nosotros tenemos también la materia de centrales hidroeléctricas, pero no en el tema de la generación, en el tema de la infraestructura, ya en la represa, tenemos eso en nuestra mención hidráulica. Y yo siempre he querido hacer tesis en conjunto, hacer, digamos, una tesis, ahora está haciendo una similar ambiental para hacer un modelo de gestión de residuos sólidos de un pueblo, pero podemos hacer una tesis también civil eléctrica, sería bien que uno de ustedes se anime, uno de civil y uno de eléctrica, y podemos hacer, por ejemplo, desarrollo de centrales hidroeléctricas, y obviamente, cuando lo haces desde el punto de vista eléctrico, te concentras en la generación, pero fallas en infraestructura. Y cuando lo haces desde el punto de vista civil, te concentras en infraestructura y fallas en todo lo que es la generación, mejor sería hacer en conjunto y damos solución, ¿no? Ver, por lo menos, aunque sean pequeñas centrales o grandes centrales, pueden ser como tema de tesis, incluso entre varios, ¿vean? Es una alternativa, pero tenemos que analizar esas alternativas de energías. Y si es muy grande, tal vez este grupo 20 y 21 podemos dividir, uno que sea eólica y solar, que son las que no generan inercia, ¿no ve? Ahí está su problema, y el otro puede ser energías alternativas, pueden ser la geotérmica y la hidroeléctrica para ver, digamos. Y de corporación puede ver todo el lamento de hoy, así más o menos se me ocurre, y los diseños de toda la ley de electricidad la tiene, porque no se debe creer que para cualquier tipo de solución técnica tenemos que adecuar la normativa. Quién sabe, podemos adelantar el grupo 18, 20 y 21 y el 19 el último, porque con todo lo que expongan el
18, el 20 y el 21, el 19 tendría que decir, teníamos que cambiar un poco la numeración. Este dice que sea 19, este que sea 19, este que sea 20, y el 21, con las exposiciones, tendría que exponer la ley, pero ¿cómo deberíamos modificar nuestra ley para poder permitir, digamos, inversiones, o yo qué sé, ¿no ve? Generación, transmisión, en todo lo demás, ¿no ve? Ahí estaría antes con los grupos eléctricos. ¿Alguna duda con los grupos eléctricos? Sí, ingeniero, Sí, hoy día le hemos comentado que para el grupo 21 tenía que ser generación distribuida. eso, pero ¿cómo lo Sí, quieren claro, enfocar? A ver, ¿cómo lo quieren enfocar? A ver, dígame. claro, tienes relación con energías alternativas y lo podemos enfocar a ese lugar. Ya, ¿qué es la generación distribuida? Son más que todo la normativa para las pequeñas generadoras y para las pequeñas y medianas generadoras. Y claro, puede haber tanto con energías alternativas y también puede haber con combustible y otras energías ya no renovables. Ya, esto de generación distribuida me parece una alternativa interesante porque no hay que pensar en soluciones grandes, ¿no? Podemos empezar microcentrales, por ejemplo, que serían soluciones para pueblos, ¿no? Porque cuando se acabe el gas, ahorita hay que pensar en soluciones, no siempre las más fabulosas, sino también soluciones que sean rápidas, ¿no? Y quién sabe, microcentrales para alimentar pueblos o minas, por ejemplo, toda la parte de las cooperativas puede ser, pues, una solución más rápida, porque aprovechando que tenemos, digamos, una topografía y quién sabe, no tenemos que pensar en una empresa grande siempre. A ver, podemos analizar, ¿ya? Se me ha puesto energías alternativas y generación distribuida. Esta sería en de corporación, ley de electricidad, Ministerio de Hidrocarburos. Tal vez le podemos cambiar esta, Ministerio de Hidrocarburos, solamente a generación, para no hacer muy grande, termoeléctrica, ¿no? Y esto que sería generación alternativa y generación distribuida, la electricidad y en de corporación. ¿Qué duda más tiene? La ley de corporación, lo macro, o sea, va a dar, digamos, todo el macro de a qué se dedican, qué hacen, cómo están constituidas, sin entrar mucho en la corporación, funciones, cuáles son sus principales, digamos, subsidiarias, qué hace cada subsidiaria. Tal vez pueden llegar ustedes a lo que es la demanda, ¿ya? A lo que es la demanda. A dónde es la demanda. Y la generación termoeléctrica vería cómo se cubre esa demanda, ¿no? La oferta. Cómo contribuye cada, ¿no ve? Y aquí tenemos en Excel alternativas, generación distribuida y lo que es la electricidad. Ahí serían los 4 grupos eléctricos, ¿no? Ahí sería, cesaríamos. ¿Qué dudas más tiene? Y antes vamos con los grupos de civil. Los grupos de civil tenemos 17 grupos. Le voy a poner el amarillo y lo que ya está, ¿no? Tenemos esta ley de electricidad, ya estaría, ya no se sortea. Generación ya no se sortea, ya está también. En de corporación, tampoco. En de corporación tampoco. Y Ministerio de Hidrocarburos y Energía tampoco. ¿Ya? Esos son, esto lo hemos cambiado por generación termoeléctrica, ¿no?